Hola David, bueno, pues vamos a continuar con lo que dejamos inconcluso el video anterior para concluir este primer nivel que le llamamos lo básico para sobrevivir. Retomando un poquito lo de el jardín del Edén, trataremos de hacer una analogía con la vida, Ok. como si el jardín del Edén fuera esa zona de confort, porque ahí tenemos todo, ¿no? Y en efecto, era una excelente zona de confort. Yo creo que ha sido el mejor estatus que el hombre haya tenido alguna vez. Un punto aquí muy importante, muy interesante, sería el hecho de leer lo que dice Génesis 2:15, hablando de esta zona de confort. Zona de confort no necesariamente implica el no hacer nada, porque aquí en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo trabajó y recibió los frutos de ello. Entonces, la zona de confort se puede decir que tenemos a la mano, se tienen cubiertas nuestras necesidades sin gran esfuerzo. Todos en algún momento vivimos en un jardín del Edén. Vivimos con nuestros papás y bueno, ellos eran los proveedores e incluso ellos nos limitaban cierta información, retomando el tema del árbol del conocimiento. Es muy clásico ver a un papá tapándole los ojos a su hijo o a su hija cuando hay alguna escena de violencia o algo que él considera que no es el momento apropiado para que vea. En este caso sería una analogía de que nuestro Dios es el que nos está protegiendo. Todavía no estamos preparados para conocer qué hay afuera de esa zona de confort. Entonces, este versículo sería una analogía de cómo estamos en nuestra zona de confort y eso que conocemos cubre nuestras necesidades. Pareciera extraño de que hablando de una zona de confort y hablando de un Edén, Dios le diga a Adán, oye, ponte a labrar, ponte a trabajar. Yo creo que aquí es un punto muy importante considerar que el hombre es completo cuando tiene una responsabilidad. Habíamos hablado de Víctor Frankl, el hombre Bien. en busca de sentido. Cuando el hombre trabaja, cuando el hombre cosecha, encuentra el sentido de la vida. Cuando el hombre recibe el fruto de su trabajo, encuentra este sentido. Entonces, pienso que aquí fue un complemento muy importante que el hombre no nada más recibiera, que también se esforzara y poder ver con sudor el fruto de su trabajo, no nada más con sudor, sino con una sonrisa. Vaya, valió la pena el esfuerzo. Génesis 2:21. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Haber leído, digamos, la creación de Eva no fue algo abrupto. Esto correspondía de un anhelo de Dios, de ver a su creación, de ver a su hijo, de ver a Adán completo, complementado y feliz en el huerto del Edén. Entonces, y esto lo podemos ver en Génesis 2:18, donde dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí vemos el anhelo de Dios por complementar a Adán. Adán vio que todos los animales tenían una pareja, pero él se sentía solo en el huerto del Edén. La pregunta que me surge es, ¿Adán fue el que hizo el pedido a través de su inconsciente? Bueno, porque fue en el sueño, ¿o fue Dios quien decidió ponerle a alguien? Ujú. Digamos, una de las características de los milagros de Dios es de que tú tienes una necesidad, pero tú no estás capacitado para entender que es una necesidad y Dios te responde a esa necesidad. Dice, y Dios te responde antes de que tú le pidas. Entonces, por lo que vemos, hay dos dimensiones. Por este lado, en mi analogía muy personal, fue un pedido. Y por el lado bíblico, Dios le concedió a Adán eso que tenía en sus sueños. Vamos a decir que Dios concedió a Adán el anhelo de su corazón, el hecho de ver que no había pareja para él. Nunca se lo pidió, en efecto. Sin embargo, Dios le contestó este deseo. Pero qué bueno que replanteamos esto, porque así nos pasa como humanos. Nosotros hacemos pedidos y le pido a la vida, a Dios, que los cumpla, pero muchas veces hago ese pedido de manera inconsciente y en el momento que lo tengo ya no lo quiero o estoy diciendo que eso nunca lo pedí. Por ejemplo, hay una película que se llama Presunto Culpable, que se trata de una persona, de un chavo que metieron a la cárcel por algo que él no hizo. Lo entrevistan y él comenta lo siguiente: yo algún día le pedí a Dios que me metiera a la cárcel. ¿Para qué me hago tonto si yo se lo pedí? Me acuerdo bien claro el día que yo dije, por favor, mátame, o méteme a la cárcel, pero por favor, cambia mi vida. Y lo consiguió. Pues
Yo al menos sí tenía problemas, como cualquier otra persona. No tantos, yo creo que era uno, pero gigantesco. Pues me siento tan agobiado y tan mal que volteo al cielo y le pido, o sea, Dios mío, ayúdame, o sea, no puedo más. Mátame, méteme a la cárcel, hazme lo que quieras. Pero ya no quiero estar aquí. Pues como a la semana y media me agarran y me dicen, subes, tú fuiste, vas. Y yo lo he dicho algunas veces, suena absurdo, a veces por eso no me sentí tal vez tan mal, porque dije, pues tal vez Dios me estaba viendo y me dijo, sí, ¿no? ¿Lo quieres? Lo pedí de verdad, sí, con unas ganas tremendas, y pues tal vez Dios me dijo. Entonces, muchas veces, nosotros como humanos de manera inconsciente hacemos pedidos y en el momento en que nos llegan, no nos hacemos responsables de ese pedido. El inconsciente es muy fuerte y nos hace cumplir ciertas cosas a nivel físico. José, hijo de Israel, o de Jacob, bueno, le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. José fue metido en la cárcel por un crimen, una acusación falsa. José, al estar en la cárcel, pues estuvo en trabajos forzados, estuvo bajo una disciplina, y bueno, yo creo que estar encerrado no es algo agradable, y quizás no lo podamos dimensionar, aunque hoy en día estamos viviendo una cuarentena en la cual llevo más de 4 semanas encerrado, solo saliendo una vez a la semana por la compra. Pero aún así no creo que haya sido un lugar muy agradable lo que vivió en Egipto. Sin embargo, vemos después lo que pasa al final de Génesis, lo que logra José, su misericordia, su valor, su carácter, que lo hace merecedor de ser el segundo de Faraón. Imagínate, un hebreo, no siendo egipcio, es el segundo de Faraón, siendo una persona que controlaba la economía y la agricultura de Egipto. Podemos decir de que muchas situaciones adversas nos pueden ayudar a ser mejores personas o a destruirnos. En Génesis 2, 23 y 24, que habla de los huesos. En este caso, los huesos es algo que tenemos dentro de nosotros, es algo que ya viene integrado en nuestro cuerpo. Si yo veo una analogía, es como nuestros valores. El hueso es lo que nos sostiene. ¿Qué nos sostiene a nivel personal? Y a nivel de retos y conflictos en la vida son nuestros valores. Entonces ahí viene representada una idea de cómo es que retomamos los valores para integrarlos a nuestro ser. Me gusta mucho la analogía que estás utilizando. Voy a leer el Génesis 2, 23 y 24, que dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, por cuanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Es un sostén, la pareja, un sostén en todos los aspectos que hemos comentado. Cuando estamos en vida en pareja, todos esos valores que creíamos que traía yo como individuo, los empiezo a combinar con las creencias, los valores y las tradiciones de mi pareja. Entonces, este pasaje nos hace ver cómo es bien importante tener un criterio para dejar atrás ciertos valores para retomar unos nuevos en la vida en pareja. Yo llamaría priorizar valores en pro de la pareja. Ahora ya esta vida fuera del Edén se vuelve más real. Van a encontrar sus propios huertos para sembrar, cultivar y cosechar. Se me hace muy curioso cómo en Génesis 2:25 dicen que estaban desnudos los dos, pero ellos, ese concepto no existía dentro de su mente. Ellos podían estar desnudos y no había como que un pudor, eso no existía, no había una pena. Y es como los niños, como los bebés. Yo me acuerdo cuando yo era niño, me la pasaba encuerado todo el tiempo y pues no me interesaba que me vieran. Empezamos a crecer, ya probamos de ese árbol del conocimiento, cuando realmente el desnudo no tiene nada de mal. Pero ahora el adulto, ya con ese conocimiento, desarrollamos el pudor, la pena y bueno, y la crítica de nuestros propios cuerpos. La inocencia erradica la crítica, en la inocencia uno es tal y como es. Y en Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Porque había inocencia. O sea, todavía no tenían esa información. Y luego viene la parte en donde se sale del Edén. Y me gusta esta imagen porque justamente un extraterrestre le está diciendo a unos primates, a ver, no entiendo bien, todo funcionaba bien en el planeta hasta que sus primos se creyeron superiores. La idea de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? La idea de la evolución o la idea creacionista. Cuando se sale del Edén,
o en este caso, de nuestra zona de confort, nos duele, pero empezamos a conocer más de la vida. Y muchas veces conocer más también llega a ser en un grado peligroso, sobre todo si no se tiene ese criterio. Y de ahí viene que se creó un mundo material. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo era el mundo, no? Ahorita cómo lo estamos viendo sin humanos en la calle. Es increíble ver cómo la naturaleza empieza a retomar lo que le pertenece. Ayer mi vecino de enfrente me comentaba que ya no necesita poner el despertador porque ahora lo despiertan los pajaritos, cosa que no sucedía aquí en mi colonia. El humano prueba de ese fruto prohibido. Sí, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el bien y el mal es algo absoluto o el bien y el mal es algo relativo, porque yo puedo decir, bueno, esto para ti es bueno, para mí es malo, pero cuando Dios se refiere, o en la Biblia se refiere al bien y el mal, me gusta mucho la explicación que da el escritor Josh McDowell, que dice, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? Bueno, es tan sencillo como decir, el bien es todo lo que está de acuerdo a la naturaleza de Dios y el mal es todo lo contrario, lo que está en desacuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué matar es malo? Primero, porque Dios es vida, es lo que dice la Biblia. Dios es vida, por lo tanto, en el momento que tú matas, saltándonos también las palabras del Señor Jesús que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a alguien, no lo matas, ¿verdad? Para comentar mucho, en desarrollo humano hay cosas funcionales y disfuncionales. No es ni bueno ni malo porque, como tú comentabas, todo lo bueno es lo que va de acuerdo a la naturaleza de Dios. Pero justamente eso puede causar un problema para las personas que no lo entiendan o que lo malinterpreten. Ahí vino toda esa época de Inquisición, por ejemplo, que todo era una imposición. Cualquier cosa que se podía decir, y si se decía de una manera en que el inquisidor creía que no era motivo como para torturarlo. Eso sería como una analogía en la actualidad de que cuando decimos ciertas palabras, la palabra significa esto y por lo tanto tú estás equivocado. Acuérdate que el ego le encanta buscar enemigos. Podríamos decir que hay una parte del ego que sí tiene esa parte de mal o de malicia y quiere enemigos por todas partes. Y si hay un texto, aunque yo estoy creyendo que me respalda cuando no es cierto, bueno, esto puede causar muchos problemas porque pasa de ser funcional a lo disfuncional. Creo que ahorita comentaste algo del ego. Pienso que el ego necesita ser respaldado. No se puede quedar solo, necesita aliados. Y obviamente, si piensas diferente a mí, ya no eres mi aliado, al contrario, te convertiste en mi enemigo, porque no estás apoyando las cosas tal y como yo las estoy diciendo, porque no estás de acuerdo con mis ideas, o simplemente porque el concepto que tú tienes del bien y del mal me pone a mí mal. Me pone Claro, como el malo de la película y eso no claro. me gusta. Yo necesito ser el héroe de la película de acuerdo a los conceptos que la gente tenga. Ok, quiero retomar un poquito lo que pasó en la película de Megamente. Megamente es un personaje que es malvado, el malo de la película, ¿no? Se queda sin su parte opuesta, que es un tipo parecido a Superman. Pero el chiste es que muere el héroe y Megamente se queda solo, ya no tiene una razón de ser. Más o menos eso le pasa al ego. El ego requiere del opuesto para resaltar su valor, que realmente es un valor que pesa para el humano en el aspecto de buscar enemigos. Megamente entonces empieza a crear a un héroe. ¿Crear un héroe? Y de esa forma ya se siente complementado. Sí tendré a alguien con quien luchar. Continuando con el tema, obviamente después de todo esto, pues vino el barbarismo, hay mucha violencia en el mundo, hay mucha crueldad y hay cosas que en la actualidad todavía vivimos que ya no corresponden a la evolución que llevamos como humanos. Hablando exclusivamente de evolución de conciencia, por ejemplo, en la actualidad, mucha violencia hacia las mujeres en el Medio Oriente. Incluso la ley del Medio Oriente permite que el esposo le puede pegar a la esposa. Igualmente, empezamos a ver varias cosas alrededor del mundo que ya no corresponden al nivel de conciencia que supuestamente deberíamos de tener. Por ejemplo, todavía existen las corridas de toros, en el cual va una multitud como si fuera el Coliseo romano para ver cómo descuartizan a un animal. Y bueno, eso todavía es políticamente correcto. Todavía hay muchas manifestaciones de ese nivel que platica la Biblia. Justamente la Biblia, que es un libro muy violento. Ya sé que habla de amor, que habla de relaciones personales, pero no se puede hablar de un lado pacífico sin haber hablado del opuesto, que es la violencia. Por ejemplo, en la Biblia se calcula que hay 25 millones de muertes.
entre asesinatos, entre asesinatos en masa, guerras, etc. Y por decir algún ejemplo, hubo una venganza porque se burlaron de la calva de Eliseo. Sí, en efecto, Eliseo iba de una ciudad a otra y en el camino se topó con unos jóvenes que le empezaron a gritar y burlarse de él precisamente porque era calvo y salió un oso de la región y mató a estos jóvenes. Lo que le pasó a Lot, que básicamente sus hijas abusaron de él. Sí, en efecto, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, solamente quedaban Lot en el campo, en una montaña, subió una montaña. Entonces sus hijas pensaban que ellas eran las únicas mujeres y su papá era el único hombre que quedaba en la tierra después de esta catástrofe que hubo. Y entonces la primera noche lo emborrachan y una de ellas se acuesta con él y concibe a un hijo. Y al día siguiente, en sucesión, la otra hija lo emborracha y se acuesta con él, concibe otro hijo y estos fueron los reinos de... Estos reinos fueron característicos porque fueron eternos enemigos del pueblo de Israel. Y bueno, y cabe decir que obviamente también lo que pasó en Sodoma y Gomorra fue un genocidio.